Ciencia y política social, ¿qué dijo Marcelo Sergio en el video que revisaron? Es que no es lo mismo, no es lo mismo la ciencia que la cultura científica. O algo, bueno, es que lo explico mejor, pero que no, Sí. que Una la cultura, gente. una sociedad científica. Menciona dos conceptos. Uno es Cultura científica y cultura científica cultura compatible. y otra es cultura compatible con la ciencia. Ok. Ya hemos dicho lo que es ciencia, ya hemos revisado, ya hemos discutido sobre eso. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? Bueno, si quieren googleenlo, yo ya lo hice hace rato y encontré una definición que me parece muy pertinente en un sitio alemán, curiosamente, está en español, es definición.de. Dice, el término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales. Está medio, el texto dice, del hombre, digamos de la humanidad. Basta ver algunos que escriben como si le viene el siglo pasado. Los hombres de ciencia, Edith Margulis, por ejemplo. La evolución del hombre, pues no evolucionamos solitos. Es más, solitos no hubiéramos evolucionado, hubiéramos desaparecido. Ni en el registro fósil estaríamos, yo creo. ¿Bien? De la humanidad, entonces hablemos de la humanidad. Hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales de la humanidad, de las personas. El espíritu humano. ¿Qué entenderíamos por espíritu humano? Ya no en términos de concepto mágico. ¿Qué entenderíamos el espíritu humano? Sinónimo de espíritu. Sinónimo de espíritu. Alma. ¿Alguno de ustedes ha hecho trabajos de ingeniería? De repente, para darle firmeza a una estructura, se le pone algo adentro que lo soporte. Por ejemplo, un cilindro de algún material que pudiera ser maleable, le puedo disminuir la maleabilidad y hacerlo más resistente a la deformación mecánica si le introduzco, por ejemplo, una barra de acero en el centro, un alma de acero. O sea, es algo que sustenta, le da firmeza, le da soporte a algo más. Así podríamos entender al espíritu humano, algo que le da soporte a la actividad y pensamiento humanos. Eso deberíamos entender por espíritu humano. El alma humana, como lo que nos sustenta, nos permite mantenernos, continuar y no entrar en depresión. Y me quiero cortar las uñas como un pan vivo. Sí, porque las galletas de animalitos las ásperas. Ok. Entonces, la cultura, por un lado, dice que hace referencia a lo que sustenta a los humanos y a las facultades intelectuales. ¿Y eso para qué? ¿Alguna otra definición que complemente esto? No, aquí hay otra que dice, cuando hablamos de cultura nos referimos a un término muy amplio que abarca distintos ámbitos de la vida, en las sociedades. Yo encontré una especie de tejido social que abarca las formas y situaciones de una sociedad internacional. Bien, acá hay otra que dice, esta es en un sitio en Cuba, dice, es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones explícitos, es decir, lo que se dice, lo que se plasma, se puede ver, o implícitos, ¿sí? Lo que no necesariamente se dice o se muestra, sino que se sobreentiende, a través de los cuales una sociedad
actúa, se desarrolla. O sea, la cultura es el todo en el que se encuentra lo que compone a una sociedad. ¿Qué es una sociedad? Sí, puede ser. Me refiero más bien a una sociedad humana y también lo que dice el Código Mundial. ¿Qué entenderíamos por sociedad? Conjunto de personas que se relacionan entre sí. ¿No es cierto? Podemos hablar de organismos sociales como las abejas, las hormigas, las ballenas, los delfines, los chimpancés, las focas y los focos. En este caso nos referimos a la sociedad humana. Estos puntos no son las personas, sino son los elementos de actividades, de formas de pensar, de ideas que conforman a la conducta de las personas en la sociedad. La cultura lo es todo, entonces. Todo lo que hace, piensa y realiza una sociedad. ¿Bien? Okay. Este es el concepto de cultura en el que se sustenta Marcellus elegido para hablar de cultura científica, por un lado, y de cultura compatible con la ciencia por otro. Que es más, lo dice poniéndole un poco de un ejemplo muy simple de qué sería la cultura científica. Dice que las personas saben sobre la ciencia y pone como ejemplo que si le preguntas a un niño, yo fue primero Galileo, Newton y Einstein, te puede decir quiénes fueron y te los ordena. Sí, primero Galileo, los objetos caen todos juntos. Newton explicó la fuerza que hace que las cosas caigan. Pues fue después. Y Einstein dijo, bueno, es que caen porque el espacio está deformado por las cosas. Entonces, eso sería. Saber eso sería ser científicamente culto, tener cultura científica. La ciencia entonces estaría aquí, sería la C de ciencia en la cultura de la sociedad humana. ¿Okay? Pero, ¿cuáles otros elementos conformarían a la cultura de esta sociedad? Las tradiciones. ¿Cuáles? Hay muchas tradiciones. Creencias. Vamos a ponerle sería ciencia, sería, porque las otras son consejos. Las creencias, la tradición más bien es la continuación de estas. O sea, hay tradición científica. Si a lo largo del tiempo la gente al menos recuerda de padres a hijos, después les dicen, bueno, primero fue Galileo, luego Newton y luego Einstein, y entonces lo dice el padre al hijo, y el hijo se lo dice a su hijo, se dice el padre al nieto, y entonces existe una tradición de cultura científica. ¿Sí? De creencias. Bueno, ¿qué tipo de creencias? También el término creencia es demasiado amplio. Demasiado amplio, tanto como tradiciones. La tradición sería la sucesión y conservación de un concepto, de un algo que se mantiene. El pensamiento mágico. Sí, puede ser la magia, la religión, El dogma religioso. la religión. No, la religión por default debe ser dogmática. Sí. Si no, no es religión. La política. ¿Cuál otro punto habría en la sociedad? Actividades económicas. La economía. El arte. Es que arte, otra vez. Arte. Música. Podemos decir, ok, música. Está aparte. Música. Cultura.
No, está la ingeniería. Ingeniería es diferente. ¿Sí? ¿Quieres saber si un edificio lo diseñó un ingeniero? Es horrible, pero funciona. ¿Quieres saber si un edificio lo hizo un arquitecto? Está bonito. Está bonito, pero no funciona. Incluso el diseño podría ser. El diseño, sí, el diseño. El diseño no habría sido. El diseño le dice al arquitecto cómo hacerlo mejor y al ingeniero. Se ve bien y funcional y sea bonito. Este es para que sea bonito, este es para que sea funcional y este es para que no se caiga. Y finalmente este para acá, para que no se caiga. Ya vinieron a bendecir la obra. Es una tradición en México. Antes de que se inaugure una edificación, va el párroco, Pues también entre las tradiciones. entonces, o sea, a ver, México, ¿hay tradición musical? Poquita. Poquita, Hay bastante. bastante, y en diferentes regiones, y luego se concretan y se hace algo más, y de repente nos invaden y desaparece la tradición musical mexicana. Y ahora escucha uno puro chaca, 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 que es colombiano. Solo la ciudad. ¿Eh? Solo la ciudad. No, desafortunadamente. En nadie conoce el cabello con Puede haber lugares que estén afortunadamente protegidos de esas invasiones. Aislados. Pintura. ¿Hay tradiciones pictóricas en México? Sí, también. Las tenemos aquí en la universidad. Pues sí, bueno, ellos lo conocen. ¿Cómo? Bueno, sí, pero no conocen. El último gran maestro del muralismo mexicano fue Arnold Belkin. Y se vino a hacer los. Y las últimas obras que hizo son las que están en la UAM Iztapalapa. En los 17, Sí, siempre me paro ahí. Ese ya se lo llevaron porque estaba cayendo después del cine. Ay, no había visto hasta este Ay, Pesar. ya nos rescataron, falta que nos rescaten a los que vivíamos ahí. ¿Y cómo que se lo llevaron? Arquitectura, ¿hay tradición arquitectónica en México? Claro. Sí. Las pirámides. No solo, pues, también de la colonia de Pazacán. Ajá, de la colonia y también del barrio y de Sí, ahora sí que sí, ¿no? la unidad habitacional. ¿Por qué? Hay tradición, es más, en mi familia hay tradición arquitectónica de arquitectos. Más querían que este niño fuera arquitecto. Y el niño dijo, bien tiene que ser arquitecto. No, voy a ser biólogo. Entonces corté la tradición de arquitectos de este lado de la familia, por otro lado se seguía. Sí. Ingeniería. ¿Hay tradición de ingeniería en México? En México. Pues sí hay una tendencia, pues. Académicamente, ya en México, incluso desde que se funda como el encuentro entre dos sociedades, las sociedades prehispánicas y las sociedades europeas que llegan a esta tierra, y ahí surge una nueva cultura, que es la cultura de esta tierra. No somos españoles ibéricos, ni aunque alguien me vaya a querer mandar al Zompantli, tampoco somos mexicas ni mayas. Que queden quienes genéticamente tienen un bagaje muy alto proporcionalmente de esos grupos étnicos previos es diferente. Pero perdón, yo no sé de ningún descendiente étnico de la cultura maya que siga profesando culto a Cuculcán. La cultura maya desapareció y surgió una cultura mexicana muy diversa. ¿Ve? Ya no somos los de antes, somos diferentes, tenemos que reconocernos, debemos sentirnos sí orgullosos de aquellas herencias culturales y genéticas también, para aceptarnos como somos. A ver, al menos eso me dijo mi psicóloga. Para estar medio loco, menos loca. Menos tonto tal vez, menos loco, no sé. Bien.
Entonces, hay tradiciones que se perdieron en el tiempo. Estamos estudiando arquitectura. Los mayas actuales no le rinden culto a Huracán tampoco. ¿Sí? Okay. Le rinden culto a Dios de los cristianos y a toda la parafernalia alrededor. ¿Sí? Entonces, las tradiciones pueden ser nuevas, pueden ser más recientes. Hay tradiciones, decía, preguntaba en ingeniería, y les quería enfatizar, sí, al menos desde que se funda esta nueva sociedad, producto de las 3 escuelas académicas más antiguas de México, podríamos poner 4, son la de filosofía religiosa, esa la metí al final, la de medicina, la de leyes y la de ingeniería. La escuela de minas, la Real Escuela de Minas, de la cual son herederos los ingenieros civiles mexicanos. Hay una tradición que se continúa. Diseño. Sí, hay tradición en el diseño. En el diseño, al menos en el gráfico de México, sí, hay una. Pero es muy reciente. Sí. Ni siquiera la podemos ubicar en la conquista de Tenochtitlan por los españoles. No, tampoco en el grito de Dolores en 1810. El siglo pasado, ¿verdad? Sí, el siglo pasado, no el antepasado. Economía. Pues desde el trueque todavía hay índices. Sí. Pues Esa es la economía, no la que nos traen desde Washington. La economía es la base de una sociedad. La economía es son las reglas del comercio. Pero gracias a esas relaciones con la información. Hay tradiciones que se conservan. El tianguis es una tradición prehispánica de trueque, aunque actualmente usamos billete, moneda, por cuestiones legales. Estás obligado legalmente a tener que usar como moneda de curso legal para intercambio comercial y para otras actividades económicas, porque la economía no es solamente el comercio. El peso mexicano, que en otros lados te quieran enjaretar otras, habría que ver cómo están las leyes actuales, porque las han manoseado por todos lados. Política, hablando de manoseo, política. ¿Qué es la política? ¿Qué es la política? Porque es el tema de hoy. ¿Qué es la política? La política es algo que no es tan antiguo en la humanidad. Ojo, no es lo mismo política que gobierno. Se ha modificado el concepto y actualmente se usa para cosas que originalmente no eran política, así como cultura ya no es lo que significaba la palabra cultus en latín. Incluso por ahí encontré que a quienes han estudiado la cultura han encontrado como definición más de 160 definiciones diferentes de lo que es cultura. Entonces se ha ido diversificando con la evolución de las sociedades humanas, que la sociedad humana es la que está conformada por todos los individuos humanos. Y a su vez hay subgrupos de sociedades humanas, donde la diferencia entre una subsociedad y otra subsociedad, usando el lenguaje de la teoría de conjuntos, si la sociedad es un conjunto y hay varias sociedades en el interior, sean subconjuntos, sean subsociedades, extendiendo el concepto. Entonces, la diferencia entre esas sociedades que están, sociedades humanas, entre diferentes sociedades humanas, es el cómo están conformadas sus tradiciones culturales en música, cómo es su cultura musical. Ya mencionamos que una es la cultura musical colombiana y otra es la cultura musical mexicana, y aún en México es diferente la cultura musical del Golfo hacia el sur a la del Golfo de México hacia el norte.
No es igual, perdón, la música tamaulipeca a la música veracruzana. Aunque cuando está uno por ahí de Tuxpan para arriba y de Tuxpan y Tampico, como que se van mezclando. Es interesante cómo la interacción entre sociedades hace que las culturas se modifiquen unas a otras. Una sociedad influye, la sociedad A influye a la sociedad B y la sociedad B influye a la sociedad A. Y entonces la cultura va evolucionando. ¿Okay? Puede modificarse la cultura musical, se puede modificarse la cultura pictórica, puede modificarse la cultura arquitectónica. La arquitectura mexicana, ¿cómo es? ¿Podrían distinguirla de la arquitectura francesa? ¿De la arquitectura brasileña? ¿De la arquitectura inglesa? No me contesten ahora. Yo de eso no sé. Religiones. Hay culturas religiosas. En México dicen las estadísticas que es un país donde la mayor parte de la población se declara cristiana católica. Por eso dicen, yo es que soy un católico, no soy cristiano. A ver, perdón. Es como decir que le vas a la América y no eres águila. O le vas a Guadalajara y no eres Chiva. Ya lo mencioné hace un momento. Es igual la forma en la que se practica el cristianismo en la zona maya antigua, en la antigua zona maya, a como se practica, por ejemplo, en el Bajío. Es igual como se practica en la colonia del Valle a como se practica en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. No, San Hipólito diría que no. San Hipólito diría que no, efectivamente. Por cierto, ayer fue, por eso puse en Twitter, porque iba yo en el metrobús y de repente veo, ¿le habrá pagado boleto? Sí. Ha pagado. En el metro seguramente niños mayores de 5 años pagan pasaje. No hay ningún, no han puesto ningún libro que diga San Judas mayores de 1 metro pagan pasaje. Y ocupan el espacio de un pasajero. Ok, bien. Entonces, la ciencia forma parte de la cultura mexicana. ¿Hay cultura científica en México? Técnicamente, sí, ¿no? Pero, así como en la religión hay grupos islámicos, grupos de fieles al Corán, ¿sí? Pues también hay quienes tienen cultura científica. Somos igual de si hay una cultura científica en México, han revisado la encuesta de percepción pública de la ciencia. Con base en esos resultados, ¿podrían afirmar que hay cultura científica en México? No me contesten ahora. Pues no vamos a contestar. No contestamos nada, no somos contestadores. ¿A qué se refiere Marcelino Seijido con cultura compatible con la ciencia? A lo mejor nos estamos rasgando las vestiduras. Ay, es que en México no hay cultura científica. Por eso somos un país pobre. Por eso somos un país tercermundista. De hecho, A ver, de acuerdo a las estadísticas presentadas en las encuestas de percepción pública de la ciencia en México, más o menos, ¿cuál podríamos decir que es el porcentaje de la gente que tiene una cultura científica media? ¿50%, digamos? O sea, en el sentido que saben que la Tierra es redonda, que gira alrededor del Sol. Eso es cultura científica. Lo que está en los libros de ciencias de la educación básica. ¿Sí?
que los seres vivos están formados por células, o sea, conocen al menos uno de los paradigmas de la biología. A lo mejor han oído hablar del ADN, es donde está, con lo que trabajan los CSI. No, pero mucho se utiliza cosas como física básica, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que se dedica a la jardinería, pues sí pone un péndulo para que la pared no quede derecha. Pero un péndulo no. Ponen no es un péndulo. Que puedes usarlo como péndulo en la plomada, es otro cuento. Y no la uses como péndulo cuando estás construyendo porque se te cae el edificio. Qué bueno vas a ser biólogo experimental, no. Ingeniero civil, no. A lo mejor eres arquitecto, pero ni ingeniero. Ok. Entonces, hay cultura científica. Hemos realizado, el profesor Kerber, el profesor Mendieta y su servidor, hemos estudiado la educación en ciencia en el país, en México en particular, en la Ciudad de México. Y pues, en realidad, si somos exactos, ¿no? Hemos tomado algunas muestras para saber cómo salen de la secundaria los muchachos desde 2006 para acá. Y manejan el 50% de los conceptos, recuerdan el 50% de los conceptos de ciencia incluidos en el programa de educación secundaria. Así es, lo público lo hemos presentado en varios eventos científicos. Es parte de la cultura, de la tradición científica, presentar los resultados en reuniones científicas, simposios y cosas. Ok. ¿Cómo están otras sociedades humanas en otros lugares del planeta? Por ejemplo, los vecinos del norte. Los de Lindavista, no. Más al norte. Los Estados Unidos de Monterrey. Más al norte. Aunque ellos se sienten de ese norte. Bueno, la quería comprar este cuate últimamente. En Estados Unidos, ¿cuál es el porcentaje de cultura científica o de alfabetismo científico en los Estados Unidos? Está por debajo del 50%. Más grande. ¿Qué? Más grande. ¿Qué? Estados Unidos. Pero no, estamos hablando del porcentaje. El porcentaje es como la concentración. Es diferente la concentración a la masa. La masa de un sistema depende del tamaño del sistema, la concentración no depende del tamaño del sistema. Cuando tú mides porcentajes, no dependen del tamaño del sistema, porque es proporcional. Un ejemplo que se de Estados Unidos. Mi papá fue mojado en tenis y arreglaba ventanas, pero mi papá es psicólogo con la voz de Xochimilco. Entonces, cuando la gente se enteró allá de que él era psicólogo, o sea, lo empezaron a tratar bien y le subieron, 2 veces el puesto, aunque fuera mojado, porque se ve hablar inglés y español y era psicólogo. Entonces le dicen, no, es que doctor, y no soy doctor, soy psicólogo. Y la gente se contó, ¿no? La gente se impresionaba mucho de que tuviera un título universitario incluso. Sí. Para trabajar como psicólogo en los Estados Unidos, para decirte psicólogo en los Estados Unidos, tienes que estudiar un doctorado. Entras a la escuela de psicología, que es una escuela de posgrado, en la que vas a salir con tu grado de doctor en psicología. Y entonces vas a poder tratar pacientes. En México no. En México no es necesario eso. En México están los estudios que te permiten trabajar como psicólogo y atender a las personas. Están a nivel de licenciatura, es decir, están al nivel equivalente al bachelor norteamericanos. Lo mismo la medicina, todas las áreas de la medicina en México, para poder trabajar tienes que estudiar 4 o 5 años de una licenciatura y puedes empezar a tratar gente legalmente, con tu título y tu cédula profesional. Te dan tu licencia de trabajo, que se llama la cédula profesional, y puedes ejercer la medicina, la odontología, la psicología, la psiquiatría, las leyes. En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos tienes que, para ser médico, psicólogo o odontólogo, tienes que estudiar. Para ser mojado tienes que pasar al otro lado. Para ser mojado, digo. Abogado también. Hay muchas actividades profesionales. Es más, para trabajar como arquitecto tienes que estudiar un bachelor. En el caso de se los quiero
enfatizar un poco más en el campo de la medicina, de las ciencias, de las actividades médicas, de la biomedicina, porque debes haber estudiado en particular muy pocas licenciaturas te permiten entrar a la escuela de medicina. Biología es una y química es la otra. Farmacia. Sí, farmacia es una variante de química, está dentro de la escuela de química. ¿Sí? Entonces puedes presentar tu examen a la escuela de medicina. Por eso es que legalmente en los Estados Unidos los médicos son doctores. En México es coloquialmente los médicos son doctores. Son licenciados. Legalmente son licenciados. Son médicos. Entonces, son licenciados en medicina, son médicos. Por ejemplo, mi título no dice licenciado, dice biólogo nada más. Pero es un título a nivel de licenciatura. Legalmente soy un licenciado en biología, aunque nada más diga biólogo. Punto. El de ustedes va a decir biólogo experimental, no licenciado en biología experimental. Pero es un título a nivel de licenciatura. Van a ser licenciados en biología experimental. Aparte que la licenciatura y el bachelor son diferentes. No son el mismo. El bachelor norteamericano está en inglés, está académicamente un poco por debajo de lo que es una licenciatura, o debía al menos en papel, en México, porque en los últimos años le hemos dado en la madre, ¿sí? Por cuestiones de tratados internacionales. Se han tratado de modernizar y eso ha bajado el nivel académico, educativo, de las licenciaturas en países como México, para tratar de hacerlo equivalente a los estudios supuestamente equivalentes en otros países, sobre todo los países anglosajones, sobre todo Estados Unidos y Canadá en el caso de México. ¿Sí? Pero bueno, estamos desviando un poco. Finalmente son decisiones que se toman para que la sociedad humana funcione. Hay que tomar decisiones en economía, qué moneda vamos a intercambiar, por ejemplo, bajo qué reglas se puede o no hacer intercambio comercial. ¿Bien? En religión, ¿están permitidas o no? ¿O son obligatorias o no? En música, si se permite cualquier tipo de música o no. Cualquier actividad en una sociedad humana está acordada por los integrantes de la sociedad. Eso lo vamos a ver más adelante porque estaríamos entrando al tema de la moral. Y la moral es asunto de la ética. Poner la tilde a la ética. ¿Sí? Sí. La moral, voy a adelantar al tema correspondiente de ese día, son las reglas de la sociedad para que la sociedad funcione y pueda, como especie biológica, preservarse y seguir evolucionando y no desaparecer y pasar a formar parte del registro social. Para eso es la moral. Son las reglas de la sociedad. La ética es la rama de la filosofía que estudia esto. ¿Okay? Sería como la ciencia de la moral. Nos ayuda a entender la moral. Como son las reglas de la sociedad, podemos hablar de diferentes morales. Para que esto funcione. Y para que esto funcione, en realidad lo que se requiere es la implementación de las reglas de la moral. Para el funcionamiento de la sociedad originalmente estaba regido por el pensamiento mágico religioso. Claro, como en la conquista, ¿no? No, antes, yo hablando hace 5,000 años. No, es que en la conquista hay un programa bien curioso de los teólogos y los juristas estaban pensando cómo hacer la conquista allá en España y se juntaron unos papelotes de cómo era hacer la conquista.
Bien. Entonces, también Esto era el sustento de cómo funcionaba la sociedad desde el origen de las civilizaciones hasta al menos el siglo XVIII, cuando surge como forma de pensar y explicarse el mundo la Ilustración. Y entonces, en lugar de centrarse en tienes que portarte bien porque si no te vas al infierno, no mates porque es pecado, no robes porque es pecado, y además te cortamos la mano, según algunas sociedades, no otras, o te cortamos todo en cachitos, ¿sí? Era por mandato divino. Había un representante, o varios, a veces era el mismo, que era, digamos, la monarquía o el rey. Ahí entra la política, No, ¿no? no en sentido estricto. Regreso, recordemos que cultura viene del cultivo de los haceres de las sociedades, pero actualmente hay más de 160 definiciones, ¿ok? Es decir, puede cambiar. Las sociedades se manejaban con base en pensamiento mágico y religioso. Esto regulaba todo lo demás. ¿Quién lo regulaba? El monarca, quizá con ayuda de sus sacerdotes, los que ya fuera que él se comunicaba directamente con el dios, o él era el dios, como el caso de los egipcios. En algunos momentos los faraones son los dioses, junto con los otros dioses, y dicen cómo se tienen que comportar los egipcios. Como el emperador de China. ¿Sí? ¿Ok? Eso va evolucionando geográficamente y cronológicamente. ¿Decías? ¿Perdón? Pues también había monarquías que tenían como un cabildo, era política. Bueno, En Asia, eso surge, al menos en Europa, con la revolución de Oliver Cromwell en el Reino Unido. pero en Asia sí existía. ¿Mande? En Asia existía. Hay variaciones, no es unívoco, no es una sola la historia de la humanidad. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando llega el emperador Qin, bueno, más bien cuando se asume como emperador Qin, para unificar a todos esos pueblos en esa zona del mundo, bajo su mandato, el comportamiento va a ser como lo dice él. Y quien opina diferente se muere. Así que yo Confucio. Pero eso modifica la cultura también. Sí, modifica la cultura para algún fin. Pero las reglas vienen de aquí. Son teísticas. El comportamiento está regido por la idea divina. Son sociedades teísticas. Lo que el pensamiento que rige a la sociedad es teísta. Y los humanos viven para beneficio del Dios. Para eso le rinden culto, de ahí viene cultura. Hacen los cultivos, le ruegan al Dios que les permita hacer cultivos para tener que comer. Y se manejan básicamente con pensamiento mágico religioso. Y el mediador entre la sociedad y el Dios suele ser el monarca, junto con su equipo. ¿Sí? Pero no son, digamos, las sociedades están regidas, están controladas, están gobernadas. Los gobiernos son monárquicos, teísticos. que no le quita el cabildeo. Eso no le quita el hecho de que tengan que hacer cabildeo con algunos otros miembros de la sociedad que buscan el poder para gobernar a la sociedad. Como la reina Victoria, ¿no? Que fue la abuela de Europa. Entonces, este monarca a lo mejor no gobierna solo, gobierna con aliados para que mientras más crezca la sociedad, mientras más crezca tu comunidad, vas a empezar a perder control de los individuos. Entonces necesitas quien te ayude. No es lo mismo gobernar a 4 monos que gobernar a 400 monos o a 40,000 monos.
Quizá también eso fue lo que provocó finalmente la caída del Imperio Romano alrededor del año 500, que estaba tan extendido en Europa, casi toda Europa, incluidas las Islas Británicas, el norte de África, el Medio Oriente, y que delegaban en los generales el gobierno en las regiones y luego terminaban levantándose contra el emperador en Roma. ¿Sí? Entonces, estas relaciones que están regidas por la moral luego no funcionan muy bien cuando son regidas por la moral, entonces se implementan medidas coercitivas, la fuerza, la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón. Ok, bien. ¿Dónde surge la política? ¿Cuándo surge la política? Hay algunos, como mencionas, hay algunos momentos en diferentes sociedades en los cuales algunos miembros de esas sociedades piensan que no es. Ya tenemos registro que los primeros que se explicaron el mundo sin base en personajes divinos fueron algunos griegos. Y entonces empiezan a pensar más con base en la gente. Son los antecedentes de si la sociedad se va a comportar no con base en la moral divina, tendría que comportarse con base en otra moral. ¿Cuál? La humana. En lugar de ser teísta, es humanista. La primera filosofía o explicación centrada en la humanidad, en el hombre de siempre, entonces es la humanidad, que logra establecerse formalmente y tener fuerza de gobierno, se da por la Ilustración a finales del siglo XVIII, primero en los Estados Unidos de América, en las 13 colonias, y luego en Francia. Las 13 colonias británicas se alzan contra el rey Jorge en 1776, y la toma de la Bastilla, en la que tiran al rey Luis, es en 13 años después. Sin embargo, quienes inspiraron a los revolucionarios de las 13 colonias fueron los filósofos franceses de la Ilustración, gracias a la comunicación entre sociedades. Incluso la revuelta social. Incluso hubo voluntarios franceses y hasta soldados franceses probablemente enviados a las 13 colonias a pelear contra los británicos, pero aparte tenían broncas directamente en Europa, Gran Bretaña y Francia. Lafayette fue uno de los más desnombrados militares franceses, que peleó con los colonos norteamericanos contra el rey Jorge. ¿Bien? Okay. Pero es cuando se establece ya de una manera en la que dura más en el tiempo la forma de pensar moral basada en las personas y no en los dioses. Una forma un poco más racional, no sé qué tan racional, ya no pensar de manera de pensamiento mágico y religioso, sino humanismo. Curiosamente también es cuando surge, o cuando se empieza a establecer, no surgir, sino establecerse de manera más formal el pensamiento científico. Siglo XVIII. Sin embargo, el concepto de política surge al menos en dos intentos iniciales en la cultura griega y la cultura romana. Precisamente a la par que surgen las primeras ideas en que la sociedad y el mundo se puede explicar sin necesidad de acudir a dioses. Pero entonces, ¿cómo regulamos las actividades en la sociedad humana si no es porque Dios lo manda? O los dioses lo mandan, lo manda Zeus, o lo manda Afrodita, no, ni Afrodita ni Zeus. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Recuerdo haber visto unas conferencias de un profesor de la Universidad de California de Los Ángeles. El profesor, aquí no me acuerdo de su nombre, por eso lo busqué hace un momento, el profesor Eugene Weber, que cita el inicio del concepto de la política precisamente en los periodos de la República Romana o de las Repúblicas Romanas, donde quienes dan las bases para el comportamiento de la sociedad romana ya no hablan en nombre de los dioses, ya no son sacerdotes, son políticos. ¿Por qué? Porque hablan a nombre de las personas en las ciudades, a nombre de la polis. La política surge entonces como concepto, igual que la cultura, vamos a decir, pues la cultura era lo que se cultiva en una sociedad. La política es esa actividad de la persona que habla en nombre de los demás ciudadanos para establecer las reglas de la moral que rija a la sociedad. Esa es originalmente la conceptualización del político, y lo que hace es la política. La política es entonces el hablar por los demás, a favor de los demás, para establecer las reglas de gobierno en una sociedad. Ahora, ¿con base en qué vamos a establecer estas políticas? ¿Con base en pensamiento mágico otra vez? ¿Con base en pensamiento religioso? ¿Con base en la música? ¿Con base en la pintura? ¿Con base en la ingeniería? ¿Con base en la economía? No, más un pensamiento filosófico, crítico. Y es eso a lo que se refiere, más o menos elegido. La idea es que no sepas, la idea es que no solamente sepas los nombres de los científicos y las leyes de la ciencia. F igual a M por A, ¿qué es eso? La segunda ley de Newton. Eso es cultura científica. El establecer límites de velocidad con base en las leyes de la física, el establecer en que los autos deben llevar cinturón de seguridad con base en las leyes de la física, es tener una sociedad con una cultura compatible con las leyes de la ciencia o con la ciencia misma, con la forma de pensar científica, dice Sergio. Y entonces podemos abordar temas espinosos moralmente, como si los contrastamos con las reglas que teníamos para regular la sociedad cuando se basaba en religión y magia. Las reglas del gobierno ya no se fundan en lo que diga el Dios, sino lo que dicen los políticos, pero ¿con base en qué? Debería ser con base en ciencia. ¿Eh? ¿Qué es más en base a la economía? Perdón, a ver. ¿La economía en qué se debe basar? Pues en ciencia. Es curioso. O sea, tú tienes que establecer políticas económicas, pero las vas a establecer con base en religión. No, ¿Por qué no? porque si no me acabo los recursos y. Es que todo lo que hay en la Pero ciudad todo es- Dios provee. Sí, pero a veces no. Bueno, Sí, aprieta, pero le prendemos no. una veladora para que Dios provea. Ajá. Pero hay algo curioso, hablando ahorita de cómo es que la política y la economía deben estar basadas en ciencia, y lo han dicho muchísimos economistas, es que a los economistas nunca les enseñan termodinámica en las escuelas. Hace poco tuve una discusión con una sobrina que es economista y salió ese tema. todo lo que hay en la ciudad es la economía. O sea, no solo, o sea, el gobierno es complejo.
Hay algunos científicos, por cierto, no matemáticos, hay un biólogo canadiense, David Suzuki, que afirma que la economía es una pseudociencia y tiene su argumento. Es más, lo cuenta en el video, le hicieron una entrevista, lo menciona ahí. Es que se hacen cosas que no existen, o sea, no los puedes poner. No hay una unidad económica fundamental. Si yo quiero saber en ¿cuál es más difícil de mover? ¿El borrador o el plumón? De moverlo, cambiarlo de posición, movimiento, cambiarlo de posición en el espacio. ¿Sí? Es más, te voy a pagar por mover estos dos. ¿Cuánto me cobras por uno y cuánto me cobras por otro? Las obras de ingeniería, ¿en qué se basan? En materiales, fuerza, ¿no? Diseño, horas de trabajo. Tenemos aquí en la universidad un problema desde hace 2 años con un edificio que se dañó por diferentes circunstancias cuando sucedió un sismo. Por cierto, la causa del daño no fue el sismo. ¿Por qué estaba así? No. Creo que les digo, si no vamos a tener problemas. Ya me metí. Okay. Y la universidad quiere tirar el edificio. ¿Por qué no lo ha tirado? Sale caro. Invierte más recursos en construir un... No. Tirarlo sale caro. Pídele a alguien que te tire el edificio. ¿Cuánta gente necesitas para tirar? Te van a decir, te salen tanto. No lo voy a hacer gratis. Mi trabajo tiene un valor. Es un valor de productividad. Sí, es que aún destruir es productivo. Sí. Destruir ese edificio produce bienes y servicios. La economía es una disciplina humana, una ciencia, que algunos la hagan pseudociencias como la astronomía y la astrología. ¿Sí? Tenemos astrónomos profesionales, tenemos astrólogos profesionales, tenemos economistas profesionales, tenemos economistas del Banco Mundial. La economía debe considerar conceptos y leyes de la ciencia para poder tener una manera más cercana a la realidad para predecir lo que va a suceder. Incluso para entender lo que está sucediendo, para explicar lo que está sucediendo. El problema es que no hay, por ejemplo, una unidad básica fundamental económica. Si yo quiero saber, si tú quieres saber cuándo me vas a cobrar por mover esto, ¿qué debes utilizar? Pues tengo que moverlo y para moverlo no me sale gratis, tengo que usar una fuerza. ¿Y cómo sé qué tan grande o pequeña es esa fuerza? Pues con la segunda ley de Newton, efectivamente. No me sirve poder escribir F igual a M por A. Es cultura científica. Usar esto para saber qué fuerza necesito para mover una masa. Y aquí, ¿cuánto me va a costar? Esto es tener una cultura compatible con la ciencia. O sea, sé usar esto. No sé para qué es, pero no sé usarlo. Bueno, deberías saber. Ya en qué año vas de la carrera, deberías saberlo. Okay. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo de qué es cultura compatible con la ciencia. En el libro de Ciencia sin Seso, Sergio narra una historia todavía más trágica. Es una trágica historia mexicana. Sí, La de Salvador Cabañas. Sí, la del futbolista Salvador Cabañas. Sí, lo del Gamma Knife, ¿no? Lo del Sí. grupo Gamma Knife. Le dan un tiro en la cabeza, lo llevan al hospital, le hacen una cirugía con
utiliza radiación como bisturí, radiación de alta energía como bisturí, para poder hacer una cirugía de altísima precisión en el cerebro y que no se muera el paciente. Y además de que pueda tener una posibilidad, valga la redundancia, porque pueda posibilidad, ¿sí? Pueda tener tal vez una recuperación satisfactoria que le permita no quedar como un vegetal, sino que quizá a lo mejor no vuelve a jugar fútbol, y creo que ya no vuelve a jugar fútbol. Sí, vuelve a jugar fútbol. Para jugar en un equipo de Sí. Pero de morirse a jugar fútbol en una liga paraguaya, mejor morirse. Algunos dirían no. Yo, poder seguir en lo que él le gustaba hacer, para los mexicanos fue un milagro. ¿Fue un milagro? No, caramba. La tragedia es que ese aparato no está hecho en México. Y fue inventado por un sueco desde los 70. Sí. Bueno, luego el inventarlo no sirve de mucho si no lo puedes poner en práctica. Necesitas un socio capitalista. Claro, y seguramente hay un clon chino que es más barato que el original, ¿no? Sí, bueno, ok, pero hablemos de la sociedad, la política y el pensamiento científico. Y entonces empezaremos a entender por qué en México no hay una empresa que fabrique Gamma Knives. Gamma Knives, buen inglés. ¿Bien? Vamos a las gráficas que les compartí. están de terror. México es un país pobre, como dice el presidente de la Academia Mexicana de Física, o de la Sociedad Física Mexicana, porque no invierte en ciencia. No solo es cuestión de dinero. No solo es cuestión de dinero. No solo es cuestión del gobernante en turno, de que tenga un nivel decente de alfabetismo científico, o no. Es un fenómeno dentro del contexto de la hegemonía de poderes hegemónicos. Es un factor de conflictos entre sociedades, donde algunas sociedades quieren dominar a otras. Diría que ese término, esa palabra desafortunadamente se ha desvirtuado con el pasar del tiempo, los años y los siglos, y actualmente política ya no es esa actividad, debiera serlo, pero ya no es esa actividad que hacen quienes hagan por la gente. Y hablamos ahora entonces de naciones con intereses políticos hegemónicos. O sea, ya se trata de imponer medidas en otras sociedades, medidas que para el gobierno, que son las que actualmente se llaman políticas. ¿Qué es política? Son las medidas o las reglas o los instrumentos que utilizan los gobiernos para gobernar. Eso no era originalmente política. Yo prefiero seguir pensando y acudiendo, porque soy optimista y quiero seguir siendo optimista, en la política original. De hecho, yo me asumo como una persona política. Y principalmente porque me dedico a la ciencia. Mi intención cuando hago política es que sea compatible con la ciencia. Cuando propongo formas de interactuar, eso es política moral, o la política para la moral,
trato de que esté sustentado en el pensamiento científico. ¿Cómo hacer para que los edificios de la universidad no se dañen con los sismos? Pensemos científicamente en su diseño. Busquemos establecer políticas de diseño de la universidad que sea científica. Así como leímos en la clase pasada un artículo que decía estamos haciendo divulgación de la ciencia científica, o divulgación científica de la ciencia, estamos haciendo administración científica de las instituciones científicas. Establecemos medidas para la operación de las universidades sin que estén basadas en pensamiento científico suficiente. A veces lo hacemos, sí, me duele decirlo, por ocurrencias. Porque como soy doctor, lo sé todo y nadie tiene por qué decirme que no. No, el que seas doctor significa que aprendiste mucho del protón 21 de la ribombulina. Conoces todo de la interacción del protón 21 de la ribombulina con el protón 24 de la ribombulina. Pero de eso a que tengas las mejores ideas para regular el funcionamiento de una institución científica, Cambio. ¿qué tanto sabes de administración? ¿Qué tanto sabes de sociología? Porque sabes, en las instituciones hay gente interactuando. No, psicología laboral. Psicología social, psicología laboral, psicología educativa. Vamos a mejorar las aulas, vamos a poner tarimas. Oye, eso fue idea de Jean-Baptiste de Lassalle. Sí. O sea, no es una revolución moderna. No, para que entiendan mejor los alumnos, vamos a poner bancas tubulares. A ver, no, eso fue idea de la Santa Inquisición, son instrumentos de tortura. Terminas con el placebo. Bien, entonces, ¿qué dicen esas, rápidamente, porque ya vamos a acabar? Esas gráficas horribles, ¿no? Esas gráficas. La primera gráfica que dice, que muestra. Producto Interno Bruto Mundial compartido y con número de publicaciones, ¿no? Del G20. Espérame, es que me equivoqué. Me fui a Sí, la del mapa, ¿no? La primera gráfica es la de... El mapa, sí. Son Producto Interno Bruto, investigadores, desafortunadamente no son los últimos datos, son de 2014 creo, Sí, pero son de la UNESCO. Y además están muy gráficas esas gráficas, están muy ilustrativas, muy claras. México aparece con números en esa gráfica de producción de publicaciones y número de investigadores en el país. O sea, asumimos que son investigadores que hacen ciencia, algunas ciencias naturales, ciencias exactas que llaman, que son bastante inexactas. ¿Cómo? Pues si no conoces el principio de incertidumbre, ya desde el principio de incertidumbre ya ves que no es exacto. ¿Sí? O conoces la velocidad o conoces la posición, bueno, puedes conocer las dos. Entonces es inexacta la ciencia exacta. Órale, Europa es la que más tiene. Sí, es decir, México sí hace ciencia, aparece en el mapa. Entonces, ¿por qué somos, como dice elegido, un país tercermundista? Veamos la segunda gráfica. Tendencias en publicaciones científicas. Esta la presenté en una conferencia que di en la Escuela de Economía de Poli. Fui a hablar de economía a los economistas. Creo que de repente me da por ir a vender chiles a Clemente Jackson. Así como fui a Universum a hablar de divulgación a los divulgadores. Me lo pidieron que fuera a hablar de economía a los economistas. Y les mostré esta gráfica de polígonos, que la que está interesante es donde está el dato de México. Somos buenos en astrofísica. Astronomía. Astronomía. ¿En qué más? En ciencias... biológicas estamos mucho más respetables que Rusia, ¿no? Sí, estamos mejor que los rusos, imagínense. En agricultura también.
Ajá. En ciencias de la En computación. ciencias estamos al mismo nivel que todo lo demás Latinoamérica, excepto Brasil. Donde estamos en Clenques es en ingeniería. En Other Life Science, no sé qué se refiere con Other Life Science, pero... Lo que es práctico. Ah, ok. ¿Cuántas técnicas clínicas, cuántas formas clínicas, cuánta clínica que se aplica se desarrolla en México? Somos dependientes en clínica. Sí, somos dependientes. Hacemos mucho de ciencias biológicas y de la salud, pero poco la aplicamos a la salud. Ya en la práctica. Aunque ahí sí estamos igual que los rusos. Y eso es bueno, ni siquiera tenemos un Putin. Entonces, lo que les sorprendió yo, esta charla donde ustedes fue una charla en el Poli. ¿En qué supone que es fuerte el Poli? Ingeniería. De hecho, había economistas e ingenieros en la charla. Cuando vieron la gráfica dijeron, oh, hemos fallado. Malasia nos trae de calle en ingeniería y ciencias computacionales. Corea. Y eso que tiene menos población que nosotros. Sí. Corea y Malasia salieron del tercermundismo porque no solamente hicieron investigación en ingeniería, la usaron. Sí. O sea, de poco sirve que tengas cultura científica, incluso como científico, si tu sociedad, no digo tú, que ese sea un error en México, se han implementado políticas en las que se ha arrojado a los científicos a que le hagan al empresario. No saben. No, de entrada no tienes formación. En las escuelas mexicanas de ciencia, a los científicos no se les da formación para los negocios. Y algunos, yo diría la mayoría, tampoco tienen facilidad para entrar a eso. Porque así como para ser artista requieres tener un algo, a veces genético, lo mismo para otras actividades humanas. Si no se te da hacer negocios, no se te va a dar hacer negocios. Búscate un socio capitalista y que no te engañe. Malasia tiene. Bueno, hay becas. 4 veces la población de Malasia. Y nos lleva de calle varios temas. Siguiente gráfica. Tendencias en innovación. En los últimos 18 años se ha impuesto en México el tenemos que ser innovadores y emprendedores. ¿Sí? Y se creó el FCCIT para promover la innovación. Además, ya no fue el primer organismo en el gobierno para asesorar al gobierno en materia de ciencia. Desde la década de los 60 ya existía un consejo de ciencias para asesorar al gobierno. Y se logró armar el primer reactor nuclear en México, gracias a eso, en 1968. Se logró establecer el primer sistema de comunicaciones satelitales en América Latina en 1968. Se logró desarrollar cohetes para estudios de física atmosférica en 1964. Se impulsó la investigación genética en el país en la década de los 60 y no existía CONACYT. Había un consejo de ciencia, no era CONACYT, que asesoraba al gobierno, y el gobierno invirtió muy inteligentemente en ciencia en la década de los 60. Para eso también les presenté otra gráfica, que es la última, la del PIB histórico. Vayan a esa antes de la otra. La tendencia de innovación está impresionante. Sí, bueno, esa la vemos al final. Vean la gráfica del crecimiento del Producto Interno Bruto histórico. Vean cómo estuvo entre 1960 y 1970. En promedio el PIB más alto. 12. Sí. Y de ese, un porcentaje mínimo se aplicaba inteligentemente en ciencia. O sea, no se trata de aventarle dinero a raudales, a carretadas. Se trata de hacerlo de manera compatible con la ciencia.
racionalmente, inteligentemente. ¿Y qué lo vamos a hacer? Suplimos necesidades. Aún viendo, ahora sí vayamos a la innovación. Pero se crea el FCCIT para promover la innovación. Por primera vez se le da asiento a los empresarios en México para que opinen de en qué se tiene que aplicar la ciencia y la tecnología, en qué se tiene que dedicar el presupuesto de ciencia y tecnología en México. ¿Y qué ha pasado con la innovación? Estamos en el centro de la gráfica. Estar en el centro de la gráfica, en una gráfica de polígonos o de estrellas, es terrible. Estamos peor que países. Estamos peor que cualquier país. No, Rusia se ve peor que nosotros, pero sí estamos ahí con ellos, ¿no? Sí. Está durísimo. O sea, el problema no es que se invierta o no dinero hacia actividades científicas. El problema es en qué, quién y cómo. Un problema es que en México el mayor porcentaje, ha variado las cifras en los últimos años sobre todo, pero arriba del 80%, entre el 80 y el 90% del presupuesto que se dedica a ciencia en México procede del erario, impuestos. Dinero que junta el gobierno a través de impuestos, no es dinero privado. Un porcentaje mínimo privado se va a ciencia, actividades relacionadas con ciencia. Y esa es la otra. ¿Cómo se le llama en México? Es muy apropiado de acuerdo a lo que se hace. En México se habla de gasto en ciencia. Cuando la ciencia es una inversión. O sea, debemos desde cambiar el concepto. Inversión a corto, mediano y largo plazo. No, ha habido intentos muy interesantes. Se tiene un telescopio de los más avanzados, un radiotelescopio, de hecho dos radiotelescopios muy avanzados, uno de la UNAM que está en Michoacán y otro del INAOE que está en Puebla, Veracruz, en la frontera de los dos estados, el milimétrico, que son de los proyectos más avanzados que hay en el mundo, pero poco impactan a la economía nacional. O sea, lo importante no es tanto hacer ciencia de frontera, sino además de eso, que otros aportes hacia la sociedad. A veces con fines bélicos, a veces con fines pacíficos, algunos proyectos en el que se le mete dinero a actividades de ciencia utilizable provocan un beneficio en las sociedades. Casos bélicos, Proyecto Manhattan. Se desarrolló toda la ingeniería y ciencia nuclear que permitió, por ejemplo, la medicina nuclear. Se descubrieron nuevos elementos químicos. Por eso la parte de abajo de la tabla periódica es de bandera norteamericana. Toda la aeronáutica. Eso, esa parte. Por fines pacíficos, la inversión en exploración espacial. ¿Para qué vamos a la luna si es un gasto tonto? No. Gracias a eso tenemos las redes de cómputo mundial y la microelectrónica. ¿Qué papel aluminio? No, el papel aluminio es anterior. ¿Sí, sabes? Mucho antes. El aluminio es del siglo XIX. Y la laminación para tratar de llegar a las hojas de papel aluminio es del siglo XIX. Sí, lee a Julio Verne. La Tierra de la Luna. Los laminados plásticos aluminizados son de la Segunda Guerra Mundial. Mylar. Sí. Es más, el ovni que se estrelló en Nuevo México era tecnología militar secreta. Por eso es que pensaron que era un ovni. No, era Mylar. Todavía no salía al mercado. Sí, no, Salió hasta la década, finales de los 50, fue cuando finalmente ya se reconoció. Además, actualmente lo usamos, es en lo que vienen las galletas y todos los chuchulucos industrializados vienen en un material que era secreto militar norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. como la penicilina.
a veces invertir inteligentemente en la ciencia y usar ciencia es el ser una sociedad compatible con eso, una cultura compatible con eso. Y es lo que nos falta. Hay un documental en Netflix que se llama Abstract, vienen así como, no sé si lo has visto. Cada capítulo es de algún ingeniero, un científico o un diseñador o algo así. Y en uno de esos dice que pues la ciencia genera conocimiento y lo vemos como en un cuadrante. Ciencia genera conocimiento, ingeniería nos da las herramientas para trabajar, arte, no sé, cultura está arriba. Pero pues no debería ser tan por separados, ¿no? No, finalmente, cultura es una. Ajá. Aquí está toda. Sí. Lo que tenemos que hacer es amalgamarlo, fusionarlo y recordar que esto es importante para integrar todo. El hecho de que pienses científicamente no quiere decir que niegues tu gusto por la magia y la religión. Ubícalos y hazlos intercompatibles entre sí. A mí me encantan las películas de ficción y de fantasía, pero soy consciente de que eso es fantasía y ficción. Cuando era niño yo no era consciente, por eso me partí la boca cuando traté de volar como Superman. Yo tenía 5 años. No era yo compatible con la ciencia. Fue compatible con el médico. Ya nada más, ya tenía calendario con el médico. Bien, entonces de eso es lo que se trata y vamos a cerrar. Con esto cerramos esta tercera parte y entramos el próximo viernes a la última parte del curso. Ahorita